Bienvenidos. Esto es De Frente, lo que nadie habla en deportes. Usted nos puede seguir a través de las redes sociales de Facebook, Instagram y por supuesto en el canal de YouTube De Frente TV. Hoy igual traemos un tema muy pero muy interesante. Vamos a hablar sobre la cantidad de equipos en la primera división. Es otra de las cosas que ha estado, no sé, tengo yo tantísimos años de estar en esto inmerso en el fútbol y se ha hablado de 10 equipos, se habla de 8, se habla de 7. Yo no sé, al final a lo mejor nos vamos a quedar solo con 4 equipos. Pero para eso también hemos invitado a alguien para que podamos conversar de ese tema y sobre todo una persona que conoce bastante el fútbol, una persona con muchísima experiencia. Pero para eso vamos a presentarnos primero a don Luis Peraza. Gracias, Luis. José Joaquín. Buenas tardes y buenas tardes, Juan Enrique. Y por supuesto a todos los que nos escuchan y nos ven. El tema se las trae, como usted dice, José Joaquín, es un tema muy viejo, lo hemos conversado en varias oportunidades. Pero bueno, la tendencia actual es que la UNAFUT se haga una liga Premier, por así decirlo, con 10 clubes, se indemnice a 2 equipos que vayan a una primera división A y una primera división B, y eso lo que significa es que la liga de ascenso también se partiría en 2 grupos para hacer los que ascienden a la primera división y el otro grupo los que ascienden al INAFA, ¿verdad? Así es que para eso traemos a don Enrique, para escuchar su opinión y si le parece o no le parece este tema de los 10, ¿cuál es su opinión? Bueno, precisamente invitamos a don Enrique Artiñano para conversar de este tema, por supuesto un dirigente de muchísima experiencia, sapricista, directivo del Deportivo Saprissa, presidente del Deportivo Saprissa, un hombre que también en esos años dio luchas importantes en la Federación Costarricense de Fútbol por sanear nuestra Federación Costarricense de Fútbol, que por cierto hace mucha falta gente de esa hoy en día, con una federación como la que tenemos al mando de Luis Rodolfo Villalobos. Pero bueno, don Enrique, entrémosle al tema. Bueno, muy buenas tardes, Luis y Joaquín. Yo pienso que ese es el tema. Tal vez la gente no le da la importancia que tiene, pero si el fútbol de Costa Rica quiere tener como objetivo competir internacionalmente, si quiere competir contra países que tienen 20, 30, 50, 60, 300 millones de habitantes como Estados Unidos, o no sé cuántos tendrá México, casi me imagino que deben andar llegando casi a 200. Estamos en desventaja natural, tenemos una población mucho más pequeña. Y si nosotros queremos o hacemos valer esa desventaja que tenemos y tenemos menos equipos, menos jugadores profesionales, le damos oportunidad a menos jugadores de formarse y de competir, pues vamos a quedarnos chiquiticos. Y yo pienso que el aficionado costarricense tiene algo grande, que es una aspiración de competir contra cualquiera. Lo que sucedió en Brasil 14 y que bien pudo haber sucedido en Corea y Japón también, donde Costa Rica mostró muchas cosas muy buenas en esos 2 mundiales. Yo creo que nos alimenta esa expectativa y esa esperanza, y nosotros como aficionados al fútbol no nos sentimos menos que nadie, pero ¿cómo hacer para poder competir? Yo pienso que el primer paso es darle oportunidad a la mayor cantidad de jugadores posible. Pero Enrique, vamos a entrar en el conversatorio, ¿verdad? Yo tengo mis serias dudas, y le digo dudas recientes. Creo que el sábado, el domingo estuve viendo Escazuseña y Consultas, el tema de la Liga de Ascenso. Y digamos que del equipo de Escazuseña, que es la Liga Deportiva Alajuelense, no sé, uno podría ver, sin ser yo técnico, 4 o 5 jugadores más o menos ahí. Pero cuando yo analizo esos partidos de la Liga de Ascenso, el término que uso, el que usamos por poner, es como de llorar. Usted veía a jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense que agarraban la bola en la media cancha y querían llegar hasta el marco contrario. Y entonces uno dice, vamos a ver, ahí en ese equipo por lo menos ahí a Joseph Miso, a Mauricio Montero y a un muchacho que jugaba en la media cancha de la Liga Deportiva Alajuelense.
No, uno que era medio rudo, que marcaba siempre el pateo, lo pateaba todo. Bueno, Sí, 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 ok, sí. esos son los que están a cargo de ese equipo de la Liga de la Liga Deportiva Alajuelense en la Liga de Ascenso. Y entonces uno dice, de estos jugadores que vi, y del otro equipo también, porque tampoco le vi nada a Consultants, uno no ve nada que destaque para que le sirva al equipo de la primera división. Entonces yo me cuestiono, ¿cómo vamos a hacer para tener más equipos de primera división si la... Y hablábamos hoy, 8 del tema de formación de jugadores, y las ligas menores en nuestro país son pésimas, y Pero el problema de la selección es ese. lo que pasa es que es causa-efecto. O sea, nosotros estamos o venimos en ese proceso precisamente por ese embudo que se forma y los jugadores pierden esperanzas y entonces cada vez menos jugadores van a estar intentando llegar a ser estrellas de fútbol. Lo que hay que hacer es volver la página al revés y darle oportunidad a más gente. Entonces mucha gente va a dedicarle esfuerzo, va a dedicarle años a tratar de formarse. Porque lo que tenemos que tener presente al discutir este tema es que los equipos de fútbol son la escuela, el colegio y la universidad en la formación de un jugador de fútbol. Entonces, para que un jugador de fútbol llegue a ser competitivo internacionalmente en forma individual, necesita haber tenido ese periodo de formación. Y si nosotros vamos eliminando, entre comillas, universidades o colegios de fútbol, lo que vamos a tener es cada vez menos profesionales. Y entonces vamos a entrar en un proceso que con los años ya lo estamos sintiendo. Bueno, Ya lo estamos sintiendo, hoy estamos sintiendo eso. Hay muy pocos jugadores. Enrique, la gente que defiende la tesis de que deben de haber 10 equipos, 8, o algunos han pensado hasta que las 7 provincias. Yo defiendo que deberían ser 14. 14, ok. Hay gente que piensa que los equipos que tienen que haber son 7, con las 7 provincias, y que eso es suficiente para el fútbol de Costa Rica. Lo que sucede es que siempre se ha hablado de palabras, ¿verdad? Se dice que quiero 7, uno que quiere 8, pero la argumentación de cuál es la cantidad de equipos es la que yo he sentido que nunca ha sido sostenible, ni de un lado, vamos a ver, ni del que dice 10, y digamos, ahora vamos a escucharte decir cuál es el argumento tuyo de 14 equipos. ¿Por qué? Porque uno, para tomar una decisión sobre la cantidad de equipos que tienen que haber, tiene que tener una serie de factores en la mano para poder determinarlo. ¿Cuál es? Bueno, por supuesto que una puede ser la población, pero bueno, ya hemos hablado que Costa Rica en el 56 tenía 10 equipos, y teníamos menos de 1 millón de habitantes, o 1 millón de habitantes. Y ahí salieron los chaparritos de oro de lo que tanto otra variable que se requiere para tomar una determinación es cuál es la población de Liga Menor que tengo yo. Porque si yo tengo una población de Liga Menor X, entonces yo tengo que decir, bueno, si esta población que tengo hoy en día, ¿cuáles son las posibilidades que tienen de llegar a un equipo de primera división, o que en el camino jugadores no se pierdan? Si aún con 10 equipos, hemos escuchado yo cosas como estas que dicen, ese jugador fue a las ligas menores de Saprissa y Rolando Villalobos lo desechó. Este jugador fue a Heredia y Jafet lo desechó. O este equipo fue a X equipo y lo desechó otra persona. Entonces, yo lo que siempre he sentido es que la argumentación para decir la cantidad de equipos no es como sostenible, no obedece a un estudio serio que haya hecho la federación. Bueno, la federación no puede hacer estudios porque no saben ni dónde están parados ellos, menos van a hacer un estudio de ese calibre. Pero, por ejemplo, la UNAFUT no ha hecho un estudio. O sea, todo tiene que ser medible. Que es que ni siquiera podemos evaluar ni hacer ese estudio, porque de lo que se trata, y para mí la palabra clave es oportunidad. Se trata de que toda la gente que quiera jugar fútbol, que quiera formarse como jugador de fútbol, tenga la oportunidad de hacerlo. Y entre menos equipos haya, menos jugadores vamos a tener con esa posibilidad. Keylor Navas está donde está porque se fajó, porque se preparó, porque fue muy responsable, por un montón de cosas. Y sus condiciones naturales. Tuvo sus condiciones naturales, pero también por una cosa, y es que tuvo la oportunidad. Y a nosotros disminuir el número de equipos, lo que estamos haciendo es cerrándole oportunidades a futuros Keylor Navas. Yo lo veo así muy claro. Pero además, con respecto a lo que decía Luis, eso no se hace solo. Está ese esfuerzo individual, está
esa ilusión, esa ambición, esa tenacidad que puede tener una persona individualmente para lograrlo, pero también hay que darle esa oportunidad de verdad. Y esa oportunidad, para darla de verdad, tiene que ser que haya gente dispuesta a invertir en un equipo de fútbol. Y para que haya una gente dispuesta a invertir en un equipo de fútbol, el gran reto que tiene el fútbol de Costa Rica para poder aspirar a competir internacionalmente, para mí, es profesionalizar la segunda división. Con ese objetivo deberían tomarse las decisiones, profesionalizar la segunda división. Si nosotros profesionalizamos la segunda división, triplicamos o cuadruplicamos la cantidad de jugadores que se están formando. Y entonces eso, al cabo de ya varios años, lo que va a hacer es sacar un montón de jugadores que ahora ni siquiera nos imaginamos que existen. Sí, bueno, a ver, yo entiendo, y uno podría decir, y hablábamos también de esto del fenómeno de Uruguay. Uruguay tiene creo que 16 o 14 equipos y tiene una población como la de Costa Rica. Ese es el ejemplo. Pero tenemos una desventaja nosotros. Vamos a ver, cuando entramos a la Liga de Ascenso, para que no nos digan que nosotros le decimos segunda división, ellos dicen que suena muy feo, la Liga de Ascenso. Y cuando usted va a una planilla de un equipo de la Liga de Ascenso, se encuentra que hace unos 8 años, 10 años, aquí hubo un acuerdo entre la SOJUPRO y la Federación para poner salarios mínimos a los jugadores de la Liga de Ascenso y salarios mínimos a los jugadores de primera división. Y eso está vigente e incluso con eso trabaja la Caja del Seguro Social. Pero la pregunta es, ¿cuántos equipos de la Liga de Ascenso pueden hacerlo? No, pagan la planilla completa. Le aseguro que de los 18, o 20, yo no sé cuántos hay, 18, 22 20, son, no, 18, me parece, le aseguro que no hay 10, no, 8 equipos que paguen la planilla con el salario mínimo. Entonces, ahí nos encontramos con un tema económico complicadísimo. 1, 2, ahora nos vamos a la primera división nuestra. Y usted se encuentra con clubes de la primera división que no tienen liga menor. Y entonces usted ve el torneo juvenil, o yo sigo con el torneo infantil y juvenil, ahora le dicen sub-20 y sub-17, esas edades no me las sé. Pero el torneo que uno conocía hace unos años, don Enrique, como juvenil, y esos, resulta que equipos de primera división actuales no lo tienen. Entonces lo que hacen es que consiguen al equipo del barrio, el equipo del barrio se les ofrece para que se metan en campeonato para de una con el requisito. Es correcto. Y entonces uno dice, vamos a ver, entonces, ¿de dónde sacamos la platica cuando usted se encuentra el prospecto de jugadores que hay en Limón o en la zona atlántica, como lo queramos ver? Pero nunca ha habido, y no voy a hablar de la dirigencia, nunca ha habido quien aporte o quiera invertir en Limón. Y entonces ahí nos encontramos con una falencia de tipo económico. Vean, Luis, yo entiendo ese punto y yo creo que esas restricciones y esos reglamentos lo único que hacen es entorpecer, porque yo creo en la iniciativa individual, económicamente a nivel político, pero también a nivel del fútbol y particularmente en el fútbol, porque el fútbol es una superación de la persona y eso es lo que va marcando la diferencia. Pero si nosotros nos ponemos a analizar la historia, porque uno aprende que si pone la mano en el fuego se quema, entonces ya no la pone. Pero las organizaciones trascienden la experiencia de la persona. Entonces un dirigente del fútbol de hoy tiene que ver al pasado para poder interpretar y tomar decisiones correctas hoy, de ver qué es lo que ha pasado. Y nosotros somos lo suficientemente viejos como para saber que en los años 60, digamos, yo puedo hablar de los 60 para acá, que en los años 60, en los años 70, Costa Rica no le ganaba a Guatemala. Costa Rica no le ganaba a El Salvador. ¿Y cuándo fue que Costa Rica se separó de El Salvador y Guatemala? Cuando subimos de 10 a 12. Automáticamente pasamos de 10 a 12 equipos y automáticamente Costa Rica pegó un salto de calidad. Entonces yo pienso que esa experiencia nos refuerza esa tesis o esa hipótesis, digamos mía, de que si nosotros aumentamos el número de equipos, el fútbol va a mejorar, no va a empeorar como pero igual, los Enrique, interesados, vamos a ver. Porque hay muchos intereses oscuros debajo de mantener y de disminuir el número de equipos. Pero vamos a ver, Enrique, ok. Pero siempre el gran problema sobre lo que se redondea esta idea siempre tiene que ver con el aspecto financiero. ¿Ok?
la sostenibilidad de los Sí, equipos. y la luz y la iluminación y un montón de No, no, requisitos. pero yo nunca he visto una torre de luz meter un gol. No, pero vamos a ir a lo básico. Digamos, porque por ejemplo, si usted, como hemos hablado de Uruguay el país, ¿verdad? Y de la cantidad de jugadores que se exportan ahí y de lo buenos que son y todo esto, yo no creo que Uruguay está el centenario y yo no que ningún equipo de Uruguay tiene un estadio ni como el del Saprissa, ni como el de Alajuela y ni como el de Cartago, y habría que ver cómo va a quedar el del Club Sport Herediano ahora. Son clubes muy modestos, ¿verdad? Ni como el de Liberia. Ni como el de, no creo que haya ahí. Entonces, pero si vamos a lo básico no tiene que ver tanto con, yo en esa parte no creo tanto en las torres y en ese tipo de cosas, yo no creo tanto. Yo creo más en el sustento financiero para lo que los jugadores que están alrededor de esos equipos tengan lo básico. ¿Qué llamo yo lo básico? Salario decente, ¿verdad? Que tenga el equipo la suficiente capacidad para atender las necesidades médicas, las necesidades alimentarias, si es que las hay, y todo ese tipo de cosas es lo más importante, ¿verdad? Porque el gran problema que ha tenido para mí la segunda división es que sus dirigentes han sido poco ambiciosos también, ¿verdad? Han sido poco ambiciosos ¿en qué sentido? Bueno, porque es que no han querido comprarse. Voy a decirle pleito, pero en realidad no es pleito, la bronca de enfrentarse a la primera división para decir, señores, nosotros queremos que suban 3 y que bajen 3. ¿Por qué? Porque eso a lo mejor le daría la posibilidad a los patrocinadores a animarse. Pero si tenemos 18 o 20 equipos y sube uno, sí. es muy poco el interés que pueda tener. Una inversión muy riesgosa. Es una inversión muy riesgosa para quien va a meter dinero ahí. En la segunda división. En la segunda división. Por eso yo digo, Joaquín, si usted sube, en vez de usted tiene 12 en este momento, en vez de bajar a 10, sube a 14, pueden subir 3 y bajar 3. Entonces, ya triplica los chances que tienen, las oportunidades que tienen los equipos de segunda de ascender y de generar y aspirar a generar ingresos. Entonces, se producen ahí dos cosas. Pero eso habría que también, no sé qué opinan Luis y Enrique, a eso habría que también tomar una decisión sobre los jugadores que queremos en segunda división. Verá, si la segunda división también se puede convertir en un lugar donde nuestros jugadores... El cementerio de los jugadores viejos. No, exactamente, que no se convierte en eso, sino que por el contrario, se convierta en la generación en la incubadora, ¿verdad? Sí, yo creo que no hay que poner reglas. Yo creo que todas las reglas que alguien quiere, no, es que esto debe ser así, es que esto debe ser lo otro, yo pienso que debe ser de acuerdo a lo que individualmente cada equipo quiera. Cada uno sabrá qué es lo que le conviene. Y esa superación que cada uno quiere durante un periodo de años prolongado va a producir ese mejoramiento. Pero ¿cómo pegamos esto con lo siguiente? Si nosotros lo que estamos diciendo es que al haber más equipos en primera división tiene que ser profesionalizando la segunda división, nosotros queremos hacer eso porque si tenemos una población grande de liga menor, lo que queremos es que esa liga menor también tenga más posibilidades, ya sea en la segunda o en la primera. Voy a ser de abogado del diablo para que ustedes entiendan y vamos a ver. Yo no tengo una posición definida de esto, si son 10 o 14, pero sí voy a reforzar lo que dice don Enrique para que entendamos. Aquí tenemos un problema económico que hay que resolver si esto se da. Y entonces uno se pone a pensar, ok, ¿cómo hacemos nosotros para que los clubes de la liga de ascenso, póngale que vamos a poner A y B, tengan liga menor, que es lo que nos interesa, para que tengan esos procesos de jugadores y tratar de imitar lo que hace Uruguay, de exportar muchos jugadores? Entonces, hay dos cosas donde uno podría buscar dinero, presupuestos. Hay que ver los intereses, eso sí, de quién es el dueño de los equipos o cómo está constituido. Uno es las municipalidades. Vamos a ver, en Costa Rica tenemos municipalidades que apoyan a los equipos de la primera división. A lo que quiere referirse es al financiamiento. Es correcto. Bueno, ese tema lo vamos a tocar después de este corte comercial.
Continuamos. Recuerde que nos puede ver usted a través de las redes sociales de Facebook, Instagram y también en el canal de YouTube de Frente TVCR. Vamos a continuar aquí conversando sobre el tema de la cantidad de equipos en la primera división y qué pasa en la segunda división. Estábamos hablando del tema de financiamiento. Luis. Sí, bueno, le decía a don Enrique que uno podría gestionar a través de las municipalidades presupuesto para los clubes de la Liga de Ascenso, no para el equipo mayor, por así decirlo, pero sí para sus ligas menores. Eso se puede ahorita, en este momento. Es decir, entonces, si los comités, si las municipalidades invierten a través de su comité cantonal en el equipo X de su cantón, eso se puede hacer. Y hay equipos de primera división que tienen ayudas de las municipalidades, ayudas en especie, ayudas financieras. Eso es un tema que uno podría retomar para una posible financiación de las ligas menores, de estos clubes de la liga. La otra es que por ahí hay un proyecto de ley que está en este momento en la Asamblea Legislativa, donde se va a dar el impuesto a los licores, y entonces al final este dinero de los licores usted lo puede destinar. Cuando digo destinar es que vaya al financiamiento. ¿Tiene destino específico? No. Tiene, vamos a ver, habla de un porcentaje para el Comité Olímpico, otro para las federaciones, otro para esto. Ok, usted puede destinar el dinero que va para el fútbol, porque hay un dinero que va para el fútbol, en Liga Menor también. Y lo otro que está por ahí siempre abandonado, era que la ley del deporte hace unos años decía lo de las apuestas deportivas. Nunca se explotó. Y después eso se pasó a la Junta de Protección Social, cuando cuento que la Junta de Protección Social lo iba a explotar, y tampoco nunca se explotó. Yo sigo pensando que la UNAFUT debe presionar para que las apuestas deportivas se vuelva a dar y que sea un ingreso fresco para las ligas menores. Para las ligas menores. Eso, ¿Me entendés? Está interesante esa propuesta. Yo pienso que todos esos son refuerzos. Así es. Pero al final lo más importante es la superación y la oportunidad. Yo quiero insistir en esos dos temas. O sea, yo pienso que con solo darle a la segunda división 3 posibilidades de ascenso, se va a abrir las puertas para que haya gente dispuesta a invertir en un equipo de segunda división y que genere ese financiamiento. Porque el mercado del fútbol es muy complicado. La gente es sapricista, alajuelense, herediano, cartaginés, y es muy difícil entrar a construir una afición de un solo tiro. Usted tiene que hacer un muy buen equipo de fútbol para pellizcar a los nuevos jóvenes que deciden con qué equipo ir. No, y a los del segundo año y a los del tercer año, y al cabo de 15 o 20 años, usted ya tiene un equipo grande con afición. Y tenemos fracasos, ¿verdad? Como Liberia, Brujas. Sí, la labor es complicada. Punta Arenas. Sí, pero es que usted tiene que tener un buen rendimiento deportivo para poder lograr eso. Nadie se va a matricular con un equipo que es un equipo perdedor. Usted tiene que ser un equipo ganador. Y eso es por varios años. El secreto es captar gente que esté dispuesta a invertir en llevar a cabo ese proceso para ir haciendo más equipos. Pero yo creo que es muy importante analizar contra quién estamos compitiendo. Nosotros estamos compitiendo contra países directamente México. México tiene la primera división con el doble de equipos que nosotros y tiene la segunda división profesional y hasta la tercera división profesional. Así es. La MLS también. Entonces nosotros, tras de que somos una población más pequeña, estamos compitiendo contra organizaciones de fútbol que tienen muchísimos más jugadores preparándose. Entonces yo creo que tenemos que evaluar 10 equipos, que es la propuesta, contra 14 que, digamos, defiendo yo. Usted está hablando de que usted tiene en los 10 equipos a un promedio de 25 jugadores por equipo, tiene solo en primera división 250 equipos. Con 14 usted tiene 250 jugadores, con 14 usted tiene 350 jugadores. O sea, ahí usted le está dando la oportunidad a 100 jugadores más demostrarse cada año. Eso al cabo de varios periodos, de varios años, va a producir jugadores. Lo estamos viendo. ¿A dónde está este muchacho? Es que se me escapa el nombre, Cruz, que está jugando en la MLS. ¿De dónde salió ese jugador? Lo rescató Heredia, de esos rescates de Jafet, pero un jugador que estuvo en Saprissa, no le dieron pelota,
finales de los 90. Y ahora está en la MLS. Ese otro jugador, Díaz. Finales de los 90, inicios de los 2000, fue el fenómeno de Carmelita, por ejemplo, que dio una cantidad de jugadores. Bueno, si repasemos la selección de Costa Rica en el Mundial del 2012 en Corea y Japón, estaba Luis Marín, estaba La Bala Gómez, estaba Wilmer López. Ahí estamos hablando de 3 de los principales jugadores venían de Carmelita. Estaba Jervis Drummond, estaba Eric Lonis, venía de Carmelita. Steven Bright de Goicoechea, Paté, que venía de Goicoechea. Bueno, de Saprissa, pero se mostró en Goicoechea. Y prácticamente la base de esa selección, que para mí es, si no la mejor, una de las mejores selecciones de la historia del fútbol de Costa Rica, y estaba formada por jugadores de Goicoechea y de Carmelita, que si en ese momento hubiera triunfado la tesis de 10 equipos, posiblemente muchos de ellos no los hubiéramos conocido, porque se mostraron en ese 11º y 12º equipo que ahora quieren eliminar. Ok, vamos a ver. Ahora conversábamos un poco y con Luis lo hemos hablado en otros programas, un poco sobre la estructura del fútbol nuestro y cómo es que se mueve. Que tenemos 4 equipos grandes, ¿verdad? Que se puede decir que son las instituciones del fútbol costarricense. Luego tenemos equipos regionales, ¿verdad? Donde está Guapiles, está Pérez Celedón, San Carlos, y además con una característica en común, zonas económicamente muy fuertes de por sí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, y después vienen los equipos que se convierten en un ascensor, que van y vienen, y bueno, algunos nuevos, como el caso de Sporting, que pronto juega con la franquicia de algún equipo en segunda, y logra pasar a la primera división. El tema que a mí siempre me ha quedado la duda, yo no soy, digamos, no creo en disminuir equipos, ¿verdad? Y ahora, el tener 14 equipos, bueno, también requiere de su análisis, porque siempre el gran inconveniente es que todos esos equipos tienen que tener una estructura igual que los equipos llamados grandes, ¿verdad? Pues tienen que tener liga menor, tienen que tener toda esa organización y no una liga menor de parche, ¿verdad? Como decir, es que como algunos que van a Riteve y cambian las llantas al carro, ¿verdad? Nada más, pero para el requisito. No, tiene que haber, de alguna manera, algo bien estructurado, sí, pero donde esa realidad que estás planteando es cierta, pero es el fruto precisamente de ese status quo que estás defendiendo. Entonces lo que hay que hacer es cambiar ese status quo para que se dé una realidad diferente, y esa realidad diferente funcionaría atrayendo inversión privada a los equipos de fútbol. Yo en realidad, vamos a ver, yo no creo en disminuir equipos, no creo en eso. Pero concretamente, ¿cómo hacemos para tener 14 equipos en la primera división? El problema, Joaquín, yo lo veo muy sencillo. El fútbol de Costa Rica va para atrás. Y hay que cambiarlo. Y yo pienso que va para atrás precisamente por eso, porque hay muy poca oportunidad. Y los equipos grandes, Saprissa, Alajuela, Heredia, digamos que rompe un poco el molde, pero se han dedicado a contrataciones. Saprissa ha contratado en los últimos, bueno, desde que está Horizonte Morado al mando, no sé, como 100 jugadores o 90 jugadores, casi más que en toda la historia. Ya renunciaron a la formación de jugadores, que era algo fundamental dentro de la filosofía de don Ricardo Saprissa. Entonces, si eso va a seguir así, hay que tratar de darle oportunidad a todo ese montón de chiquillos que tienen la ilusión y que pasan desde que están en el primer grado de la escuela, yendo todos los sábados primero a jugar, después 3 veces por semana cuando ya son más grandes, y que tienen una ilusión que se convierte en ambición y se convierte en un proyecto de vida de llegar a ser futbolistas. Hasta ahí el carro va bien. Hay que darle, hasta ahí el carro va bien. ¿Dónde tiene el problema? Hay que darle oportunidad. Ese carro suyo, Enrique, tiene un problema, y le voy a decir antes. En este momento usted lo está llevando por pavimento, ahí va muy bien.
pero resulta que ese carro tiene que doblar a la derecha y tiene que meterse en una calle de lastre y después de la calle de lastre viene un barrial. Es un barrial que se llama Liga de Ascenso y un barrial que se llama la UNAFUT. ¿Cómo? ¿De qué manera? Si usted estuviera en UNAFUT o estuviera en la Liga de Ascenso, en cualquiera de las dos, y le dice, don Enrique, háganos el favor y nos presenta la propuesta, una propuesta en la cual usted va a lograr convencer a esos señores que aquí en Costa Rica necesitamos 14 equipos. O sea, ¿cómo haría usted esa propuesta para aterrizar este tema? Primero, la experiencia nos dice eso. Al aumentar el número de equipos en Costa Rica, el fútbol de Costa Rica pegó un salto y se separó del resto de Centroamérica. Y estábamos codeándonos con Estados Unidos y con México. Bueno, con México y con Estados Unidos. Esa experiencia nos refuerza eso. Necesitamos aumentar el número de equipos. Necesitamos seguir el modelo uruguayo que presentaba Luis, es el que nosotros debemos copiar. Entonces, el problema es que eso no se da reglamentando, se da solo, se da brindando la oportunidad. Y entonces, lo que yo veo son las diferencias, comparando 10 contra comparando 14 equipos. Usted le está quitando la oportunidad a 100 jugadores en la primera división, más todo lo que representa, multiplíquelo por 3 de jugadores claro, en el alto rendimiento y de jugadores, y de jugadores en el juvenil. Ese es el resultado de tener 14 equipos. Pero, como le digo, el problema que tenemos antes es que tenemos que pasar por la segunda división y tenemos que pasar por la primera división. Porque aquí, el próximo campeonato descienden 3 y suben 3. Claro, pero con 14. No, entonces desciende el mismo 12avo, desciende, y desciende el 13avo y el 14avo. Y suben 3 más. Entonces usted va eventualmente a tener a Golfito en la primera división, a Naranjo en la primera división, a Palmares en la primera división, y va a tener la oportunidad a jugadores de esas regiones de mostrarse y de alimentar esa ilusión y esa ambición para que esos jugadores puedan llegar a lograr su sueño. Bueno, Luis, pero vamos a ver, ahí, ¿cómo hace uno, por ejemplo, cuando esos equipos llegan a la primera división? Y ahora lo comentábamos. Yo el talón de Aquiles que le veo a la propuesta de don Enrique, vamos a ver, por eso le decía que iba a ser de abogado del diablo. El talón de Aquiles que yo le veo es el tema de inversión, definitivamente. Es decir, nuestro país yo creo que no está preparado para mantener 14 equipos de primera división, o no tenemos 14 comunidades o 14 directivas que busquen el mercadeo o el dinero para mantener no solo la estructura de la primera división, sino mantener toda la liga menor, y ahora se está exigiendo casi hasta el equipo femenino, ¿verdad? Entonces, esa parte económica lo veo difícil de lograr. Pero es que esas exigencias las ponen al propio para impedir que... No, es que la liga menor tiene que existir. Liga menor sí, pero en liga menor existe. O sea, si hay un valor que tiene el fútbol nacional con respecto del resto de Centroamérica, es el fomento de la liga menor. Pero vamos a decir por un momento. Vamos a suponer que Palmares sube, para ponerlo, ¿verdad? Ok. Hay una planilla básica de X cantidad de jugadores con un salario que inclusive está en el Ministerio de Trabajo, ese salario mínimo que anda alrededor de los, no sé si eran 280,000. No, ese es el de la Liga de Ascenso. Por eso, estamos hablando de la Liga de Ascenso. Okay, 280,000 colones. Okay. Ese equipo de Palmares, cuando llega a la primera división, ya de por sí tiene que hacer un aumento salarial porque 100,000 pesos más por cabeza. 380,000. Es correcto. Ok. Ese equipo necesita el sustento económico para no tener problemas con la caja, para no tener problemas con Hacienda, para salir, digamos, de lo básico. Aquí no estamos tomando en cuenta transporte. Estamos hablando de 20 millones mensuales. Estamos hablando mínimo. El tema aquí es si esas comunidades tienen el suficiente contenido económico para soportar eso, de lo básico. Yo no estoy metiendo aquí ni liga menor, ni estoy metiendo transporte, ni estoy metiendo almuerzos, ni estoy metiendo entrenamientos. Estoy hablando de lo básico, planilla y las garantías de cada uno de esos jugadores. Entonces, el tema aquí... Pero es que le digo que el talón de Aquiles que yo le veo a la propuesta es el tema económico. Porque uno dice... Lo que pasa es que lo primero que tenemos que aceptar es
que somos un país pobre. Es correcto. Futbolísticamente somos un país pobre. Totalmente de acuerdo. Entonces, aceptando eso, tenemos que construir lo que queremos. Si lo que queremos es lo que tenemos, entonces sí, no hagamos nada. No hagamos nada y nos quedamos como estamos y renunciamos a la ilusión del aficionado costarricense de hacer historia en un mundial y de tener una presencia. Porque no lo vamos a lograr. Por el paso que vamos, cada vez vamos a ir más mal. Claro, vamos para atrás porque la Liga Menor está mal. Pero si la inversión de nosotros, vamos a ver, con 12 equipos, póngale. Yo, por supuesto, tampoco estoy de acuerdo en bajar. Me parece que 12. Al final yo 12 o 14. El tema es que el fracaso que nosotros tenemos actualmente y que pasó en Rusia, en la selección mayor estoy hablando, se reflejó obedece al proceso de ligas menores que la federación dejó de hacer en 2 periodos allá en el 2010, 2014, 2018. Yo creo que no solo eso, los equipos también han avanzado. Claro, totalmente de acuerdo, don Enrique, porque los equipos de primera división no invierten, o no sé, Saprissa dice que invierte $1 millón, pero entonces no lo invierten bien. Es decir, uno diría que en Liga Menor, don Enrique, usted tiene toda la experiencia más que yo, pero en las actuales condiciones uno debe tener un metodólogo, un planificador, para que las ligas menores le den los réditos que le dieron al Deportivo Saprissa hace unos años, pero es que ahora ustedes los jugadores que se van. Vea, Luis, yo como aficionado de fútbol en los tiempos del exacampeonato Saprissa, yo decía, qué raro ese Mario Arce, yo lo veo buenísimo, y no le daban chance, y así, bueno, yo era compañero en el colegio de Gerardo Solano, y no le daban chance. Para mí un jugador que era brillante, que en paz descanse, pero era además una persona excelente. Y así un montón de jugadores. Y yo pensaba que había que darle más oportunidad a todos los jugadores. Cuando yo llegué a la presidencia de Saprissa, yo tenía un plan secreto mío, personal, de darle oportunidad a esos jugadores de Liga Menor. Al día siguiente de la elección, que fue un sábado, yo fui al estadio Fello Mesa a ver la final juvenil entre Saprissa y Cartago, y ganó Saprissa. ¿Sabe quién era ese juvenil? Bueno, estaba Víctor Cordero, José Torres, que tuvo una lesión, estaba Trey Bennett, Harold Wallace, estaba Rolando Fonseca, Alejandro Sequeira, entre otros. Después a ese equipo le reforzamos con los Drummond, reforzamos con Paté, ascendimos a Steven Bryce. Ese equipo lo pusimos a competir en Goicoechea, ganó el campeonato de segunda división en Goicoechea. Pero todos esos jugadores de ese juvenil, todos fueron jugadores titulares de Saprissa. Todos fueron jugadores de selección nacional y la mayoría fue un mundial. Bueno, porque usted tuvo esa visión. Yo no estoy vamos a ver, echándome flores yo. Lo que le digo es pero usted tuvo esa visión, tuvieron la oportunidad. ¿Usted cree que esa generación de jugadores fue excepcional? Bueno, Rolando Fonseca estaba en ese equipo. ¿Usted cree que ahí después entró Alonso Solís también y Paté? Pero para mí, hicimos un mundialito aquí en Costa Rica, acordate, claro. Don Joaquín, hicimos un mundialito con jugadores, con equipos de Sudamérica, de Europa, de Norteamérica, aquí para darle fogueo a esos jugadores. Pero era un plan que había de dar oportunidad. Claro. En estos momentos, la dirigencia del fútbol de Costa Rica... Pero la dirigencia del fútbol de Costa Rica no cree en eso. Entonces hay que darle chance a otros que lo hagan, pero los jugadores ahí están. Lo que pasa es que se dedican a trabajar en una agencia de aduanas o a trabajar en una oficina del gobierno. Vamos a ver. Esa es la realidad. Yo creo que aquí, y lo que nos quiere decir también Enrique, es que ni siquiera el dirigente, es que esa es la parte que yo también... Hay que mandarlo a las ligas menores también. El dirigente no se ha sentado por lo menos hacer un plan, o sea, a decir, bueno, vamos a tener 14, vamos a tener 12, vamos a tener 10, pero todo tiene que obedecer un plan, no a ocurrencias. Y yo lo que creo es... La gran discusión es si ponen la regla de los jugadores sub-21 y eso, ok. Y además, otra cosa, que a veces, eso es una cosa que yo siempre he pensado. Vamos a ver, los equipos
los dirigentes en esa falta de planes, ¿verdad? De decir, bueno, queremos 10 por estas y estas razones o queremos 12 por estas razones. A veces yo pienso que esos intereses ocultos, a veces son intereses hasta televisivos. A ver menos equipos, hay menos plata que pagar también. Eso hay que ser claro, ¿verdad? O sea, no nos podemos enredar en el tema, porque aquí en este programa... ¿Cuáles equipos tengo yo? Sí, claro, y porque en este programa decimos lo que no se dice en otro lado, ¿verdad? Por eso decimos de frente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas también afectan el hacer planes, ¿verdad? Porque vean ustedes, bueno, el fútbol de Costa Rica hoy en día, la UNAFUT ni siquiera, la UNAFUT ni siquiera puede hacer un calendario porque se lo hace la televisión, porque ellos son los que ponen el dinero, entonces ellos son los que ponen los horarios a conveniencia de ellos de acuerdo a la parrilla que tengan, ¿verdad? Entonces, resulta ser que eso no le permite tampoco al dirigente hacer un plan. Es que yo lo que quiero es, ok, vea, alguien peleando, yo quiero ver un dirigente peleando, son 10 por esto, por esta y estas razones. Y otro diciendo, son 12 por estas y estas razones. Y otro diciendo 14 por estas razones. Pero el problema que tenemos es que el dirigente nuestro, solo alguien le sopló y le dijo, mira, ponen de excusa para justificar eso, que hay que darle campo a la selección nacional, y todo el mundo está de acuerdo en que hay que darle campo a la selección nacional. No, además hay otra cosa, y que no la tocamos aquí, porque el tiempo también a veces no nos da, pero es que yo he escuchado esto y eso no me convence en nada. Es que si nosotros tenemos menos equipos en primera división, vamos a obtener una mejor calidad de jugadores. Yo esa tesis no la puedo comprar. Es exactamente al revés, y la experiencia... Yo no me compro esa tesis. Vamos a tener... que si tenemos menos jugadores, tenemos menos equipos, vamos a tener mucho mayor competencia y más calidad en la primera división. Creo que nunca ha estado más claro que hoy que es al revés. Todos los jugadores nuevos que han salido en el fútbol de Costa Rica han salido de esos equipos satélite que andan por ahí atrás. Uno dice, estaba yo en una fútbol ya, no sé, hace 4 años o 5, ya no me acuerdo en cuándo estuve. Yo hice la propuesta para hacer un torneo de copa con los clubes de la primera división, de la Liga de Ascenso y los del INAFA. Es decir, y no invento el agua tibia, perdón, eso se juega en Europa. Buenísimo. Entonces usted ve que el Real Madrid va a jugar allá, no sé, fue en la, no sé, ignoro, los pueblos de España, pero lo que le quiero decir es que yo no sé si ustedes ven cuando hacen las rifas del torneo de Copa en España o en Inglaterra, el pueblito aquel le toca jugar contra el Barcelona, Mike, y es toda una fiesta. Pero tienen una cosa muy interesante, usted sabe, muchos de esos torneos, por ejemplo, si nosotros lo traemos a nuestro país aquí, Saprissa, Alajuela o Cartago o Heredia, van a jugar. Sí, que Saprissa tenga que ir a jugar a Dota. A Dota, por ejemplo, a Dota. Sí, claro. Si va a jugar a Dota, es un solo partido. Es correcto. Y el equipo casa es Dota, así no Saprissa. Estamos de acuerdo. Así estaba planteado. ¿Me entendés? Entonces, la idea era que los equipos de primera, los de la Liga de Ascenso, los de la tabla para arriba se eliminaban contra los equipos de la primera división y los de la segunda tabla de la Liga de Ascenso contra los del INAFA. Y después empezábamos a rotar ahí los cruces. El equipo de menos categoría siempre recibía al de más alto. Entonces, pero vean lo que sucede para que ustedes se mueran de risa. Hubo un equipo que le tocó ir a Cortés. Se hizo a media, ¿verdad? Con los de la Liga de Ascenso. Y entonces, el equipo de primera división, la UNAFUT asoma el costo de eso. Para que haya promoción. Entonces resulta que el equipo de primera división que le tocó ir a Cortés dice, sí, pero yo me puedo en tal hotel y me lo tienen que pagar. Entonces al final llegamos a una conclusión de lo que dice Enrique. Es el tema de mi interés personal o de equipo por encima del fútbol. No tenemos otra visión más corta que mi interés de mi club y murió la cosa. Y entonces al final de cuentas aquí es donde uno dice, yo históricamente he dicho, el jerarca del fútbol de Costa Rica se llama Federación Costarricense. No, y además hay otro problema también bastante serio. Y resulta que no se da ese lugar de jerarquía. Además hay otro problema serio. El otro día hablando con nuestro productor Luis Acuña, uno de los grandes problemas que tiene el fútbol de Costa Rica para mí es ese divorcio tan grande que existe en la primera y la segunda división. Que ellos se enojan, que no les gusta la segunda división, pero realmente es segunda división, no tiene otro nombre. Y entonces es muy difícil, digamos, lograr este tipo de consensos para lograr ya sean 12 o 14 equipos,
porque ni siquiera ellos mismos se han podido poner de Bueno, acuerdo. pues en el ONAFUT. Sí, el problema Bueno, está arriba. hemos hablado que en el problema está 2011 arriba. Los equipos de segunda división estarían felices de que asciendan 3 más. Y Y sabe, que y lleva usted defiendan razón en tres, eso, sí. porque cuando uno habla con algunos dirigentes, Es la gente que ha primera, el estado problema. dirigentes de la segunda división, que no pertenecen, digamos, al clan de Sergio Hidalgo, ¿verdad? Que digamos no están matriculados, porque al final se tuvieron que matricular, porque de ahí, ante semejantes insinuaciones, tuvieron que alinearse, ¿verdad? Pero todos esos equipos hablan de que a ellos les gustaría precisamente eso, o sea, que hubiera más posibilidades de subir a la primera división, para tener ese estímulo No, y tener es eso. excelente. Eso bueno, esa es la tesis que ha venido Pero es que sustentando Enrique hace muchos años. Es ¿no? importante desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista económico, porque eso haría rentable o posible invertir en un equipo de segunda. Ahora es casi que una aventura suicida invertir en un equipo de segundo que tiene solo una oportunidad de subir a la primera. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, son parte de los aportes que nosotros hablamos aquí, de frente, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un corte comercial y vamos a venir con las conclusiones de este tema ya para irlo aterrizando y que en realidad ustedes tengan la oportunidad de hacer sus valoraciones y bueno, revisar si realmente el fútbol de Costa Rica necesita 10, 12 o 14 equipos. Sin duda, un tema muy interesante. Ya regresamos. Continuamos. Bueno, vamos a ir a las conclusiones de este tema tan interesante de la cantidad de equipos en la primera división y, por supuesto, lo que tenga que ver con la segunda división. Concluimos. Don Enrique, ¿cuáles serían las conclusiones de este tema? Yo los oí a ustedes y me mantengo en base a todo lo que yo he razonado al cabo de toda la experiencia que yo viví como presidente de Saprissa, como directivo durante muchos años, con una federación donde había mucha fricción en los tiempos de don Isaac Sasso y todo eso que, bueno, hubo hasta intervención de la FIFA y de acuerdo a toda esa experiencia, yo estoy convencido de que el fútbol de Costa Rica necesita un cambio hoy, que venimos para atrás y que ese cambio es sin mirar al que se dio en los 90, donde aumentamos de 10 a 12 equipos. Si en 1957, con 1 millón de habitantes, Costa Rica tenía 10 equipos en la primera división, no es posible decir que hoy con 5 millones de habitantes no podemos tener 14. Y el ejemplo de Uruguay para mí es claro que debe ser lo que persigue el fútbol de Costa Rica. Profesionalizar la segunda división nos duplicaría o triplicaría la cantidad de jugadores formándose para ser jugadores y ahí solitos, claro, es muy difícil proyectarlo o incluso dirigirlo o reglamentarlo. Esa misma oportunidad es lo que crearía que afloren jugadores nuevos de regiones donde no tienen oportunidad de jugar en la primera división, de Palmares, de Naranjo, de San Ramón, ahora que hace tiempo nos abandonó la primera división, de Golfito, de Quepos. Hay muchas zonas en el territorio nacional que están marginadas del fútbol, participan en la segunda, pero no tienen la aspiración o la posibilidad de llegar a primera. Entonces, aumentar el número de equipos aumenta ya de por sí, de plano, la cantidad casi en un 50%. Si comparamos 10 contra 14 equipos, casi un 50% más de jugadores formándose. Es que no es solo
mostrarse, la gente habla de mostrarse, no, es de formarse, porque esos jugadores, un ingeniero estudia en el colegio, en la universidad y se forma profesionalmente. El futbolista se forma en los equipos. Y lo que estamos haciendo al pasar de 10 a 14, que serían los dos escenarios que están analizando, es hacer un 40% más de colegios y de universidades para preparar jugadores de fútbol. Vamos a ver, yo comparto lo de Enrique. Sigo pensando que el talón de Aquiles es el tema de financiamiento. Hay que buscarle la comba al palo, como decimos, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta a lo largo de este peregrinar del fútbol de que tenemos un problema en la liga menor. No estamos produciendo jugadores. Bueno, yo sinceramente yo creo que la posición de Enrique es clara en cuanto a lo de los 14 equipos. Yo también sigo pensando un poco en la parte del financiamiento. Sin embargo, estoy, eso sí, totalmente en contra de que sean menos los equipos en primera división. Y me parece que es muy oportuno lo que dice don Enrique Artiñano, de que si en el año 56 una población de menos de 1 millón o 1 millón teníamos 10 equipos, pues lo que estaríamos haciendo es retrocediendo. Pero al final sigo pensando que lo que requiere el fútbol de Costa Rica es que nuestros dirigentes, al menos al tener una posición de la cantidad de equipos, lo hagan sustentados en algo, con números, que esa cantidad de equipos sea realmente bien planteada, pero yo no encuentro las variables para eso. Así es que esperemos en el futuro a ver qué sucede con la cantidad de equipos en el país. Por ahora hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecerle a don Enrique su comparecencia hoy aquí, porque realmente ha sido riquísimo poder tener este conversatorio, y los esperamos la próxima semana si Dios quiere.